8:30, ya estoy un poco tarde y la gente hoy en día le gusta más conectarse en Zoom. Yo no soy mucho de Zoom, yo soy de presencial, así que me pueden invitar a todo lo que ustedes quieran, que yo trataré de llegar. Si bien es cierto, nos reunimos una vez más aquí en la Cámara de Comercio para ver el tema que está en la palestra pública y uno de los temas más importantes que vamos a tener la oportunidad de hablar, discutir y conocer al respecto, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Nosotros de la Cámara de Comercio hemos participado desde un inicio, fuimos invitados a las mesas de diálogo y con mucho orgullo digo que fui personalmente a todas las citaciones, llegué temprano y me fui tarde. Gente me pregunta y me dice, Juan, pero tú de verdad le vas a dedicar 6 horas de tu semana a las mesas. Le digo, si yo no le puedo dedicar 6 horas de mi semana a las mesas de la Caja del Seguro Social, yo pienso que yo no me merezco ser panameño. Eso es lo mínimo que yo puedo hacer por la institución más noble y a mi juicio más importante que tenemos aquí en Panamá. Y mucha gente me decía, pero lo haces por tus miembros, por tus agremiados, que son 1.673 en estos momentos. Le digo, realmente no. Yo estoy más preocupado por los más de 340.000 colaboradores que tenemos nosotros en nuestras empresas, porque esos son las personas que realmente necesitamos que tengan una jubilación en un futuro, a corto, mediano y largo plazo. Así que le dediqué tiempo, le estoy dedicando tiempo. Sé que es un tema complejo, por eso es que estamos haciendo estos conversatorios, seminarios, como lo queramos ver. Este es nuestro tercer viernes consecutivo invitando a expertos en la materia para ver cómo nos ilustran y nos enseñan, nos educan, porque eso es lo que estoy pidiendo. Sonará feo, parezco profesor, pero que nos eduquemos al respecto, porque mucha gente que yo veo que está yendo a la Asamblea Legislativa, yo creo que de repente están utilizando la oportunidad de las cámaras para salir en cámara, pero realmente no están aportando. Y muchos de ellos ni siquiera están hablando del tema de la Caja del Seguro Social. Y eso me preocupa porque siento que no se están informando. Nosotros, en la Cámara de Comercio, estamos programados para ir el lunes a la Asamblea Legislativa. Me corresponde mi turno, soy el 482 en la lista. Así que el lunes, si Dios quiere, tendré la oportunidad de hacer mis aportes en los 15 minutos que nos dan y a la vez estaré dejando ciertos aportes por escrito que espero los consideren para el momento del segundo debate, que es cuando se hacen los cambios pertinentes. Sin embargo, he invitado a los miembros y a los no miembros que nos hagan llegar sus recomendaciones, sus consultas, porque si son viables, y repito la palabra viable, nosotros no vamos a tener ningún problema en incluirlos dentro de nuestras propuestas. Y digo que sean viables porque cuando estuve sentado en la mesa, y me río porque la verdad que habían propuestas que eran cero viables, para no decir inviables. La verdad que era, y usted no me dejará mentir, usted estaba ahí cuando una persona propuso que el rendimiento de los fondos debería tener un retorno mínimo del 9%. Entonces, por supuesto, allá todos nos pusimos en fila para decir dónde íbamos a conseguir esos rendimientos, porque hasta los bancos iban a poner en la fila a esta persona, porque eso es irreal, eso no es una realidad. Entonces, sí necesitamos hacer propuestas viables para la caja. Nosotros, si bien es cierto, entendemos que todos los sectores debemos aportar, nosotros como miembros de la Cámara o como empresarios, se nos ha solicitado, porque todavía no es una ley, que aportemos un 3% adicional dentro de la cuota patronal. Nosotros en la Cámara hemos solicitado, sin ver las corridas, señor Bustamante, disculpe, de ver la posibilidad de que este sea escalonado, 1-1-1, que yo creo que las empresas privadas, las empresas micro, pequeñas y medianas empresas van a sufrir más que las grandes empresas. En este sentido, estamos haciendo esa solicitud, sin embargo, tendríamos que hacer una corrida para ver si esto es viable. Aparte de eso, entendemos que tenemos que aportar todos. Y ellos mencionan que es una mesa de 4 patas, yo lo veo más bien como una mesa de 3 patas, donde nos están solicitando a los empleadores poner un 3% adicional de la cuota patronal, a los trabajadores 3 años más de servicio
y al Estado 966 millones de dólares el primer año. Si me preguntan a mí, eso es una mesa de 3 patas y le estamos poniendo carne a cada pata. No se está quedando ni una pata por fuera, como diría yo. Habiendo dicho lo anterior, en mi presentación del lunes me voy a enfocar más en la parte que a mí más me preocupa, disculpe que digo a mí, pero cuando yo hablo de mi persona me refiero a los miembros de la Cámara de Comercio, que es la parte de administración y gobernanza. Si bien es cierto, los números son mejorables, no me voy a enfocar mucho en ese tema porque a nosotros nos preocupa muchísimo más la gobernanza de la Caja del Seguro Social. ¿Por qué? Si bien es cierto, el señor Dino Mon hoy en día cuenta con el respaldo, pienso yo, de gran parte de la ciudadanía por su trayectoria y su conocimiento, nosotros no sabemos quién vendrá a administrar la Caja del Seguro Social después del señor Dino Mon. Y tenemos que asegurarnos que el nuevo director no puede hacer como hablo yo, no puede hacer lo que le da la gana. Y tenemos que ponerle ciertas reglas de juego que podamos todos los panameños asegurarnos que nuestra Caja de Seguro Social se esté manejando de la manera correcta. También voy a dedicarle algo de mi tiempo al tema de la digitalización. Para nosotros eso es de suma importancia, saber qué tiene quién, qué rendimiento tiene cada uno y saber realmente qué nos pertenece. Como ustedes habrán escuchado, me pueden haber escuchado anteriormente, nosotros éramos de la idea de las cuentas individuales. Esa pelea no la ganamos, pero bueno, estamos dispuestos a aportar de la manera que han propuesto, porque son cuentas, lo que yo he llamado un híbrido de todo lo que se pidió en la mesa, y creo que es una manera consona de tratar de llevar la ley y el país en paz. Ni tú ni yo, sino el medio. Y ahí uno tiene que entender en esta vida, yo lo digo de la manera jocosa, a veces en el dominó hay que saber pasar para ganar. En la vida también hay que saber pasar para ganar como país, no para ganar como empresa privada, todo lo contrario. Entonces, me estoy extendiendo más la cuenta porque yo no tenía que hablar hoy. Tenemos a Francisco Bustamante, que es un experto en la materia, ha hecho disertaciones muy buenas. Yo en nombre de la Cámara de Comercio, y me atrevo a decir, señor Bustamante, que de la ciudadanía le agradecemos su tiempo, su dedicación y su compromiso para con Panamá y con la Caja del Seguro Social, que es importantísima que la salvemos. Ya para terminar yo y pasar el micrófono, hay que entender que ahora mismo en Panamá tenemos una lupa enorme puesta sobre nosotros. El mundo entero está viendo si los panameños nos podemos poner de acuerdo en este tema. Y yo no quiero ser mala gente, pero yo soy realista. Si nosotros no pasamos la ley de la Caja del Seguro Social, los próximos años van a ser bien complicados, porque le estamos dejando saber al mundo que como panameños no nos pudimos poner de acuerdo ni para salvar la institución más importante de Panamá. Imagínense cómo no nos podemos poner de acuerdo en las pendejadas de día a día. Eso significa, a mi juicio, yo no soy banquero, un par de banqueros por aquí, que de no pasar la ley de la Caja de Seguro Social, nuestro costo de vida en el próximo año va a ser afectado automáticamente. Ya vieron que una calificadora nos tiene al borde del colapso, esperando, no me lo han dicho, pero yo, al buen entendedor, pocas palabras, esperando a ver qué va a pasar con la ley del Seguro Social. Es tan sencillo como eso. Y el perder el grado de inversión, no tengo que ser banquero para entender que me va a subir el préstamo de mi carro, me va a subir el préstamo de la hipoteca de mi casa y me van a subir todos los préstamos que tengo en mis negocios. Eso no es positivo. Esto no es una amenaza, porque yo no soy quien para decirlo, pero a mí sí me gusta tener los pies sobre la tierra. Por lo consiguiente, continuaremos desde la Cámara de Comercio haciendo seminarios, invitaciones,
visitas, todo lo que sea necesario para asegurarnos que este proyecto de ley llegue a puerto seguro. Una vez más, bienvenidos a esta su Cámara de Comercio. Siempre, siempre tendremos las puertas abiertas. Yo personalmente le estoy dedicando como 8 horas al día a la Cámara de Comercio. Yo estoy aquí de 8 a 8, los que han venido me han visto. Y no es por la Cámara, no es exactamente por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que yo estoy aquí todo el día. Es por Panamá. Hace 5 meses, cuando asumí la presidencia, sabía para lo que venía, pero no sabía cuánto tiempo me iba a tener que dedicar a esto. Lo estoy haciendo porque siento que como panameño es lo mínimo que yo puedo hacer. Así que, señor Bustamante, los micrófonos son suyos, bienvenidos a su Cámara de Comercio. Tenemos algo a las 10 de la mañana, así que le va a meter un poquito de velocidad, creo. Sí. Cualquier pregunta, con mucho gusto, trataremos de responderla el experto o el novato. Sí. Gracias. Sí, gracias, presidente. Básicamente vamos a tomar 3 temas. El primer tema que vamos a tratar es tratar de separar la paja del grano. ¿Qué es lo que tiene que ver con la ley y qué es lo que no tiene que ver con la ley, pero que en el imaginario popular se ha mezclado y hay que separar las cosas? Esa es la primera parte. La segunda parte entra en un poco cuál es la situación de los programas que tenemos en crisis, ¿ve? Y en la tercera parte voy a hablar un poco sobre en qué consisten las reformas en los temas que a todos les preocupan, que son los fondos de pensiones, básicamente, ¿no? Esa es básicamente la estructura que vamos a ver. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la Cámara? Ustedes van a ver ahí, esto no funciona desde acá, ¿eh? ¿Lo ven? Sí. Aquí tenemos, del lado derecho, tenemos cosas que se achacan en la crítica a la Cámara, que son, yo no alcanzo a ver aquí, así que me voy a tener que acercar, porque vean. ¿Ah? Sí, voy allá. Después ya el micrófono si quieres. Sí, gracias. Es que ya los lentes no son muy buenos. Dicen que el problema es que la economía es poco diversificada, que hay mucho empleo informal, que hay una pirámide demográfica y que hay una concentración de ingresos. Realmente estas son cosas que sí afectan a la caja, pero no son del control de la caja. La caja no puede hacer nada para resolver estos temas que tenemos de este lado. Del otro lado tenemos cuáles son los problemas que realmente, en mi opinión, afectan a la caja. Tenemos regulaciones y procesos muy restrictivos u obsoletos. Tenemos un atraso tecnológico significativo y tenemos problemas de gobernanza. Esas son las cosas que yo creo que son obstáculos, son retos que tiene la caja y que podemos atender con la reforma de la ley. Lo que está a la derecha, que es una de las acusaciones que dice, es que la ley no resuelve el problema de que la economía está concentrada. La ley no está para eso. Es que hay mucho empleo informal. La ley no está para eso. Entonces tenemos que separar cosas que no tienen que ver con la caja, pero se usan como argumento para combatir la ley. Entonces tenemos que separarlas. Cosas que podemos resolver con la ley, cosas que no podemos resolver con la ley, pero que afectan a la caja. Entonces esta es la primera lección que tenemos que tener bien claros todos en la mente para poder entender el debate. Y como decía un buen amigo mío, esas piedras de la derecha que tiran a la izquierda van erosionando la credibilidad de la ley cuando no tienen nada que ver con la ley. Entonces yo creo que eso tenemos que dejarlo muy claro. Caramba. ¿Qué sucede? Estas cosas, ¿qué provocan? Esto provocan cosas que son síntomas, que yo puse reto para seguir el texto que me dieron, que se reflejan en una ineficiencia en la gestión. Esto lo podemos resolver con la ley. Una baja rentabilidad de la inversión, eso lo podemos mejorar con la ley. Tenemos déficits en los programas, eso lo podemos mejorar con la ley. Tenemos baja calidad de la atención médica,
eso lo podemos mejorar con la ley. Tenemos abastecimiento, problema de abastecimiento de medicamentos, eso lo podemos atender con la ley. Entonces, la ley apunta a estos síntomas, pero el problema central es esto. Si yo resuelvo estas cosas, voy a tener estos retos solventados. Ese es el enfoque que yo quisiera que tuviéramos cuando discutimos, y cuando alguien hace una queja o una crítica, digo, espérate, eso se resuelve con la ley, esto no tiene nada que ver con la ley. Eso es otra discusión. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos en estos momentos? Hay un diálogo nacional, como bien dijo el presidente Juan Arias. Esta es una oportunidad que tenemos nosotros de poder resolver cuantas cosas que tenemos y no podemos desperdiciarlas. Hay un compromiso del gobierno de hacer las cosas. Ustedes saben que hasta hoy, y es lo que a veces no se dice, cuando se dice que hay el riesgo que no haya dinero para las pensiones, para completarlas, es que no hay nada que obligue al gobierno a poner la plata. La ley sí lo tiene, hay un compromiso, y eso es una oportunidad que tenemos con lo que está sucediendo hoy. Hay una aparente debilidad de los grupos organizados que se oponen a la ley. Y digo aparente porque no han logrado motivar, movilizar a la opinión pública. Las marchas de los maestros son raquíticas, las marchas de los otros grupos son casi inexistentes, no han logrado conectar con la población. Pero ojo, esa aparente debilidad que no nos haga sentirnos fuertes y poderosos, porque puede pasar lo mismo que pasó en otras ocasiones, lo van a ligar con otros problemas. ¿Qué es lo que están haciendo? Que es justamente lo que están haciendo en esto. Están atacando a la ley por cosas que no tienen nada que ver con la ley. Y aquí me van a meter la mina. No tengan la menor duda que van a meter la mina. Ya empezaron. Entonces, tenemos que tener claro que una oportunidad que tenemos que aprovechar es que hay una aparente debilidad, pero aprovechémosla ¿para qué? Para reforzar la docencia hacia las personas que realmente quieren una solución y no una confrontación. Pero hay confianza ciudadana. Yo creo que hay confianza en el presidente, pero hay una tremenda desconfianza ciudadana. Esa es una oportunidad, no lo veamos como un problema. Tenemos que construir mecanismos y modos de ganar esa confianza ciudadana. Y eso lo vamos a lograr con seriedad y con que el gobierno ejerza un buen gobierno, que minimice esas cosas que dañan la confianza ciudadana. Entonces yo diría que esto sería como primera parte lo que nosotros tenemos que lidiar. Tenemos que resolver esto tenemos que separarlo de la discusión. Una vez resuelto esto, vamos a lograr estas cosas que son lo que la población sufre y resiente, y tenemos oportunidades que son las que nos da que haya un diálogo, que el gobierno se comprometió, que aparentemente los grupos no tienen esa fuerza, entonces tenemos que aprovechar esa medida para hacerlo. Yo creo que con esto ya yo terminé el sentido de esta conversación. Pero como yo sé que ibas a ver a poco o me gusta hablar mucho, whatever, no sé, vamos a hablar un poco de otras cosas. La informalidad. Si ustedes ven aquí, casi el 50% del empleo oficial se genera en construcción, comercio y servicios gubernamentales. Casi el 50% del empleo. Usamos el año 2019 porque es el año menos traumático, no está sesgado por la pandemia y todavía no la recuperación del 23, que las cifras no las tenemos completas, así que es el año que mejor tenemos, ¿no? Entonces vemos que casi el 50%, y es cierto, tenemos una alta concentración aquí en esta cuestión. Y el otro que tenemos es la informalidad. De nuevo, en el 2019 la informalidad, teníamos de población ocupada no agrícola, teníamos 716,000 personas en la informalidad, que da una población ocupada no agrícola de 1,6 millones. Esto aumentó en 60,000, ahora mismo tenemos casi 800,000 personas no en el sector informal. Es consistente, pero si vemos bien,
hay un incremento laboral de entre 20 y 30 mil personas todos los años. Así que si nosotros sumamos, no se han generado los empleos para absorber esa masa nueva de gente que ha ido entrando a la economía. Y se ha ido viendo, y el sector construcción se ha deprimido, entonces el sector gobierno es el que ha estado cargando eso. Eso no se puede sostener. Entonces sí, es un problema, es un reto. Pero repito, la caja no es el medio para resolverlo. Los ingresos son bajos. Sí, son bajos. De nuevo, pero la pensión de la caja responde a una estructura salarial que no define la caja. Nosotros tenemos aquí que, si ustedes ven este lado, de menos de $400 de pensión, de ingresos, existe casi el 10% de la población. El resto está arriba de 400, el grueso está en el 25% alrededor de los 800, entre 700 y 800, y después va cayendo. Entonces sí, pero veamos que los sueldos bajos, que son la justificación para decir que no podemos cambiar porque hay un bajo ingreso, es apenas el 10% de los ingresos. Y la ley, justamente, porque estas personas que están aquí tienen pensiones de menos de $200. La ley apunta justamente a este grupo a llevarlo por lo menos a 265. O sea que la ley sí atiende ese segmento, que no es lo que queremos, vale, pero ya es un paso en la dirección correcta. El otro caso que tenemos es, ¿cuál es el diseño que tenemos? El diseño que tenemos actualmente, y esas son las dos principales cosas, una economía desestructurada, donde tenemos una alta concentración en un sector que normalmente no es de alta competencia ni de altas habilidades, y tenemos un problema de bajas rentas. Pero lo que tenemos detrás es un problema educativo serísimo. Si queremos resolver eso, es por la educación, es por los incentivos hacia las actividades de alto valor agregado, no es por la ley. Entonces tenemos que tenerlo claro, que no nos confunda. Este es el sistema que tenemos. Tenemos dos sistemas, el beneficio definido, mayores de 35 años a partir del 2007 se jubilan con el 60% de los 10 mejores años. Todo el mundo entiende eso. El segundo es el sistema mixto. Los primeros $500 de sueldo van a una bolsa común y el resto va al ahorro personal. Esto es lo que nos heredó la ley del 2005 con vigencia en el 2008, ¿no? ¿Qué ha significado esa ley? La gente que dice que la ley es la culpable de lo que tenemos ahora, yo le quiero dar siempre la otra cara. La ley 51, antes decía que tú te jubilabas con 15 años. Con la ley 51 son 20. Tú tenías un sueldo tope de $1,000. La nueva ley dice 1.500 y 2.500. La ley decía antes que eran 55 y 60 años, creo que eran las edades de jubilación, pasó a 57 y a 62. Y la cuota andaba creo que por 12,5, subió, de 8,5 subió a 13,5. Entonces yo lo que digo es que no es que la ley 51 causa el problema. La ley 51 le da un aire y permite que el sistema haya podido llegar hasta hoy. Es al revés el argumento. Si no se hubieran hecho esos cambios en el 2005, esto hubiera explotado hace rato. Entonces, tengamos eso claro cuando hablemos con las personas. ¿Qué tenemos acá? Miren, el déficit proyectado, resultado operativo, es creciente desde el año 2021, mediante ajustes contables, baja un poco, pero es consistentemente deficiente desde el 2021 hasta el 2030 proyectado. ¿Eso cómo se ve? Se ve aquí, que usted tiene, esta es la curva de ingresos, esta es la curva de salida, y tú tienes aquí un déficit que llega a su punto último de casi 10% del PIB en el 2047. Eso no es sostenible. Esa es la realidad que tenemos hoy. Seguimos. El programa de enfermedad y maternidad igual. En el 2021 empezó a tener los primeros déficits, que se supone que era solvente.
Ya empezamos a tomar. El déficit es que las cuotas no alcanzan, entonces hay que tomar de la reserva para cubrir el gasto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ya aquí empezamos a recibir un déficit creciente que va creciendo, se va sosteniendo. Aquí tiene la curva. Tú tienes los ingresos totales, se van estabilizando, los egresos totales van creciendo, el déficit empieza a acentuarse desde el 2019, 2020, 2021 y va creciendo sistemáticamente. Eso no es sostenible. Esa es la realidad. La tercera parte que yo quiero hablar con ustedes hoy, bueno, ¿qué es lo que dice el nuevo sistema? El nuevo sistema acaba con esos grupos separados, los acaba. Decían, hagamos un solo sistema, se hace un solo sistema. Pero con la estructura del beneficio definido, ya demostramos que esa no va a funcionar porque los sistemas van a terminar perdiendo plata. Entonces se busca la opción que llamamos el sistema único de capitalización con garantía solidaria. Una de las críticas que se hace es que la palabra solidaria se repite mucho y el sistema no es solidario. ¿Qué es solidaridad? Solidaridad es la identificación de uno con otro. La solidaridad, ellos entienden que los que no han nacido o los que están trabajando paguen los gastos de los que estamos hoy. No les hemos preguntado, sino que hemos definido que ellos tienen que ser solidarios con nosotros. Ese es el concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad que hay aquí es distinto, es horizontal. ¿Por qué? Porque el concepto que ejercen los que atacan el sistema es que ellos están pensando que en los que están dentro del sistema estén protegidos porque otros les paguen. ¿Y qué pasa con los que no están? ¿Qué pasa con los informales, que son el 48% de la fuerza activa? ¿Qué pasa con los que no lograron cotizar porque nunca entraron al mercado de trabajo formal? Bueno, la ley es solidaria con ellos. En ese sentido es solidaria. Y voy a hacer una digresión muy pequeña. Las constituciones de 1945 para acá hacen mucho énfasis en los derechos humanos. Nuestra constitución habla de los deberes y derechos individuales. Fíjese la diferencia. El derecho humano, la nueva concepción de derecho humano nos va a llevar a tener que aceptar un día el matrimonio gay, porque lo reconoce como un derecho humano. Nuestra Constitución nos dice que no, que el derecho es individual, deberes y derechos individuales. ¿Ve? Esta ley se acerca más a un concepto solidario de derechos porque está atendiendo a aquellos que no están participando del sistema de una manera, en este sí, solidaria. Cosa que el sistema de beneficio definido es solo los que estamos adentro, tenemos derecho. Es más individualista que este concepto que se está poniendo. Sigamos. Sistema único que se va a un fondo único solidario. Crítica, es que mi plata está en un fondo que no va a desaparecer. No, señor. Y yo uso el ejemplo. BlackRock es una de las compañías de inversión más grandes del mundo, administradoras de inversión. Pero BlackRock tiene millones de accionistas, millones. Cada uno tiene $1 puesto ahí, 1 millón, 2 millones, 100.000, lo que sea. BlackRock cuando hace una inversión invierte $1.000 millones, pero no dice ahí, esto es de Juan, esto es de Otto, esto es de Marta. No. Ellos hacen una inversión. El concepto de fondo único solidario es una gestión de un fondo unido, ¿ve? Donde las personas sí están individualizadas hacia atrás. Entonces no es que mi plata me la sumaron y me la desaparecieron, es todo lo contrario. Se juntaron para hacer mejor gestión de los fondos. Ese concepto de fondo único no acaba con otra cosa. Que hay cuentas individuales. Cuentas individuales ha habido toda la vida. El día que usted se jubila, la caja le hace una cuenta individual suya, y le calcula lo que usted puso y sobre eso le paga. Lo que hay es cuentas de ahorro personal. Eso es lo nuevo del sistema, pero cuentas individuales ha habido toda la vida. No se está inventando la rueda. Ese es otro concepto. El Fondo Único Solidario tiene dos componentes, el contributivo y el solidario no contributivo. Aquí tengo la pensión básica universal. Le están metiendo a la caja en la plata esa y el gobierno va a poner la plata. La caja tiene un sistema de pago que alcanza más del 90% de sus beneficiarios, jubilados.
Eso lo logramos en la pandemia. Antes de la pandemia se logró hacer eso. Y cuando llegó la pandemia ya estábamos montados en el tema. En meses se hizo. Lo que se está haciendo es, con las mismas bases de datos, se va a poner en las cuentas de las personas. Eso no tiene, el costo marginal es mínimo, pero ¿qué sucede? Los estás amparando bajo una ley de seguridad social. Ahora mismo fue una decisión de un presidente que un día se le ocurrió hacer eso y lo hizo. Ya, si está dentro de un contexto del órgano de la seguridad social, ya es una parte de la política de salud pública, de seguridad pública del Estado. Entonces ya no lo puedes cambiar así nomás. Y la pensión básica universal significa lo siguiente. Ahora mismo una persona, y hay muchos de esos, gente que no cotiza las 240 cuotas, lo más que puede esperar es llegar a la edad de jubilación y entonces le devuelven lo que aportó, menos un factor de descuento. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Si usted no llegó a cotizar todo, le vamos a calcular lo que usted tiene. Si lo que usted tiene da una pensión de 265 o más, se le da la pensión. Si lo que usted tiene da menos de 265, digamos que lo que da $100, $200, el Estado pone la diferencia y le garantiza la pensión mínima garantizada. Eso no existe hoy. La pensión mínima que garantiza solamente a los que están en el sistema es de 175, ajustada en los últimos 15 años en $205 hoy. Es lo único que hay, solo a los que están dentro del sistema, que como dije es menos del 10% de los que están recibiendo pensión. Y ese menos del 10% va a mejorar con la nueva ley. Entonces, estamos hablando de cosas que son muy mal interpretadas, unas por ignorancia y otras. Entonces, este componente solidario no contributivo. Y el componente contributivo tiene la pensión de retiro por vejez, que es la normal, y la pensión garantizada solidaria, que estamos hablando que es parte de la que se complementa con lo que usted aportó y lo que jaló, que el gobierno le complementó. Bien, ¿cómo se fondea? Y este es el gran problema. Como se ha podido destruir el concepto, toda la crítica apunta a que cómo se fondea este sistema y si es sostenible el sistema. Y si hay que hacer cambios en las variables. Me lo han preguntado y yo dije, cambios habrá que hacer cuando cambie la pirámide demográfica, habrá que hacer cambios. Si las condiciones económicas del país cambian, habrá que hacer cambios. Pero tomando todo lo demás constante, como decimos los economistas, pareciera de que este sistema es bastante sostenible con una recepción, un compromiso del gobierno de poder financiar el déficit. Ustedes saben lo que está haciendo esto. El gobierno va a meter en sus libros que tiene una adenda de 70.000 millones con el Seguro Social. Eso es lo que está haciendo esta ley. La está reconociendo. No sabemos cómo lo va a poner, pero ahí hay un reconocimiento de la ley, de la deuda actuarial. Hoy día nadie la reconoce. Entendamos eso. ¿Y dónde va a aparecer eso? ¿Cómo se va a buquear, como dicen los banqueros que tuvimos educación gringa? ¿Cómo la voy a registrar en los libros? Ese es un tema que lo podemos discutir. Yo tengo algunas ideas, pero no es el momento. Entonces, aquí aparece con sostenibilidad del sistema el compromiso de la nación de financiar los déficits con un mínimo de $966 millones que va a poner. Que vamos a poner todos. Ojo, no es poca cosa. Y cuando el presidente dice que no va a haber plata, es que no hay la obligación de ponerla. Con la ley vamos a tener el compromiso y tiene que hacerlo. Veamos el alcance de esta norma. No es poca cosa, es muchísima cosa que estamos asumiendo acá. ¿Cómo se financia? Vamos a aumentar estos 60 millones, vamos a poner un aporte de 1.184, 966, y viene con la cuota patronal que sube a 3% más. Este 3% más es para garantizar las pensiones de invalidez
Porque actualmente las pensiones de invalidez están cargando, están erosionando los fondos de las otras pensiones. Entonces, con eso se refuerza un fondo para pensiones de invalidez, ¿ves? Y de viudez. Ese 3%, para que estén claros, es la cuota patronal del Estado. 258 millones. Sí. La empresa privada son casi 300. Así es, así es. Esa plata junta va a atender pensiones. Casi 500 millones de dólares. No es poca cosa. Mucha plata. Y tenemos esta cosa, lineamientos de inversión moderna, que es la otra gran crítica que enfrenta el sistema, que estamos introduciendo mecanismos de gestión financiera distintos a los que existen en la actualidad. Entonces, esa sería la pirámide que tenemos, y aquí está. Se financia con la actual cuota obrero patronal, que son 15%, que es 13,5 más el 1,5 que equivale a la mensualización del 18% que sería el 13º mes, ¿no? Entonces aquí tenemos eso mensualizado, más el incremento de esto, más el aporte del Estado. Estas son las fuentes que se van a dar. Obviamente, todo esto depende ¿de qué? Del empleo formal, del desempeño de la economía. Entendimos dónde sale el 15% actual. Mucha gente piensa que es 12.25. Cuando sumamos el 13º mes, que es 18, sí, el promedio es 15. 15. O sea, realmente cuando la gente pregunta cuánto paga una empresa, es 12.25. Eso es una media, ¿verdad? Sí. Realmente pagamos 15. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo, fuentes hay, pero todo está ligado a un factor que es el desempeño de la economía y que me quieren ligar que el problema de la ley es que no ataca los temas de la economía. No los puede atacar, no los puede resolver. Esos son temas que hay que resolver en otra discusión. Igual o más importante inclusive que la que tenemos. Pero bueno, no me quiero ir. Entonces, y esto es lo que va a salir, que el Estado tiene que recaudar. Y la pregunta es legítima. ¿Quién me garantiza que ahora sí vas a cobrar lo que nunca has cobrado? Esta tarde tengo una reunión con Camilo, mi buen amigo Camilo, por otros temas, justamente para ver el tema de recaudación. Camilo Valdés de la PGI. Justamente para discutir los temas de recaudación. El pobre le ha caído una piedra muy grande. ¿Cómo vamos a mejorar esa recaudación? Pero viene con ideas creativas. Para Sí. adelantarle, por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de, esto estoy saliéndome totalmente del contexto, nadie me ha autorizado a decir esto, esto fue una idea que nosotros mandamos. Hacer una especie de rifa, si lo quieren ver, una lotería, como lo queramos ver, con todas las facturas de restaurantes, por ejemplo. Nadie pide la factura de un restaurante hoy en día. Pero si te digo que te voy a dar una rifa de $1.000, si tu factura es la ganadora, te vas a llevar las facturas de todas las mesas. Entonces, es una manera que el cliente se asegure que le dé su factura. Sí. Bueno, entonces, esto sería el nuevo sistema que se está proponiendo, que tiene 4 tipos de vejez. Y voy a ir rápido porque yo a las 10 tengo otra reunión. Tengo el sistema de 4 tipos de pensiones. La de tipo A, que es la que tenemos todos los que estamos actualmente, el 50, todos los que estamos jubilados, más los que están entrando en los próximos años, no les pasa nada. Esos se van igual. Después tenemos la tipo B, que esta es ya un poquito más competitiva y la voy a explicar. Hay gente que está cotizando, pero que no tiene ninguna garantía que su plata se la van a reconocer. El Estado va a generar lo que llaman un bono nocional, que es decir, que es parte del reconocimiento de la deuda que estoy hablando, los 70 y tantos mil millones, ahí está. Dice, ¿sabe qué? ¿Su nombre cuál es? Raquel. Raquel. A Raquel ha cotizado 15 años o 20 años, lo que sea. Yo voy a emitir a nombre de ella una obligación de que yo le voy a reconocer el 100% de eso, más un 4% de capitalización, que ella lo va a hacer efectivo el día que se jubile, a la edad de jubilación. Ahí empieza ella a tenerse. Ya yo le estoy diciendo a ella, tranquila Raquel, el Estado va a responder por la plata que se gastó tuya y que ahora mismo no hay nada. Esa es la deuda que el Estado está asumiendo. Y la gente que está en el mixto, aún más, porque él habla de 500 ahí, en el mixto, 1/3 de lo que uno manda para el mixto se va para el solidario. 2 tercios se va para las cuentas individuales.
Por eso cuando nos dicen una media verdad, como digo yo, que la jubilación del mixto nada más llega al 40%, obviamente nada más llega al 40% porque 2/3 es de uno y 1/3 lo perdimos. Sí. Y se fue en el beneficio definido. Si nosotros hubiéramos ahorrado los 3/3, sí, tuviéramos 60% sí, de jubilación. Exacto. Pero eso no nos explican. Y la ventaja de lo que están proponiendo es que ese tercio que se iba para el beneficio definido, que se perdió, señores, sí, nos lo están devolviendo al 4% de retorno. Sí, exacto. Entonces, las personas que están ahora pasando en el beneficio definido, el Estado les dice, ¿sabes qué? Yo te voy a reconocer lo que pusiste y que se gastó. Y de aquí en adelante te vamos a acumular de acuerdo a lo que dé las inversiones nuevas, todo lo nuevo que tú vayas aportando. Esa es la ventaja del sistema. La tipo, esto, lo que acaba de decir Juan, efectivamente, en el mixto hay un montón de gente que también tiene parte del beneficio definido, pero que no se lo están sumando, y cuando tú sumas los porcentajes da 40%, alrededor de 40%, versus el otro que daba 60%. Dice, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a reconocer ese beneficio definido, se lo vamos a sumar, te vamos a dar tu gestión y te va a acumular en tu pensión. Entonces, estamos tratando de darle sostenibilidad al sistema mediante un mecanismo donde el Estado va a asumir la responsabilidad de los pasivos que hoy día tiene el sistema y que no están en ninguna parte registrados. Entendámoslo. Y eso lo vamos a tener que pagar con impuestos. Ustedes, porque yo no pretendo estar aquí dentro de unos 30 años. Regresar todo a una sola bolsa de beneficio definido es como yo lo he dicho. Los pelados de hoy van a pagar las jubilaciones de los de hoy, y los pelados de hoy más vale que se busquen unos pelados para mañana porque no van a tener plata. Es así de sencillo. Sí. Esto se ve gráficamente de... ¡Ay, caramba! Jolines, como decía mi suegra. Porque tú que tienes influencia, llégame a la penúltima. ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¿Cómo se ve gráficamente esto? ¿Sí? ¿Tiene influencia? ¿Me resolvió? Esto es lo que el Estado te va a decir. ¿Sabes qué? Esto es lo que tú tenías que se perdió. Te lo voy a acumular. Todo lo delante de las reformas y te lo traigo aquí. Y le voy a sumar aquí lo que tú de ahora en adelante sigas poniendo. Tu ahorro va a ser A más B por A por un factor de descuento. ¿Cuál es el factor de descuento? Aquí viene la cuestión. Para jubilarte tú necesitas 240 cuotas. ¿Ok? Pero para tener el 100% del reconocimiento del bono aportado, tienes que tener 65 años. Si tú te quieres ir antes de los 65 años, tú te puedes ir. Pero el factor de descuento donde ya no te voy a dar el 100% de lo que te reconozco, te voy a dar el 85, el 80% de esa cuestión. Tú decides. Los hombres 65, mujeres 60. Así es, esos 3 años adicionales. Si tú quieres recibir el 100% de reconocimiento de lo que se perdió, te tienes que quedar los 3 años. Pero si tú te quieres ir de todas maneras, te puedes ir. Yo, por ejemplo, yo me fui en mi trabajo a los 60 años. Yo acepté. Yo estaba en una empresa internacional. Yo dije, yo me voy a los 60 y me descontaron. Me descontaron por los 2 años de anticipado. Me quitaron de mi fondo de pensión. Eso es normal. ¿Ves? Es una práctica usual. Los ejercicios en este modelo que lo van a tener ustedes dicen lo siguiente. Para un ejemplo que tenemos aquí, si tú te vas a los 64, el factor de descuento es 85, o sea, te castigan con 15%. Y el factor de pensionamiento es un cálculo actuarial que hacen ellos tomando en cuenta ingreso, edad, expectativa de vida, y ahí te da ese valor por el cual multiplican los ahorros mensuales que tú tienes. ¿Qué sucede aquí en este ejemplo? Que si tú te vas antes de la edad de jubilación, te toca una pensión de 720.90. Si tú te vas a los 65 años, donde tienes el factor completo de reconocimiento del bono, te da 870. O sea, eso con un salario de $1.000. Con un salario de $1.000. Eso te dice a ti que tú puedes tener este tipo de pensión. Es más, las corridas que se hacen indican
que tú puedes conseguir con el nuevo sistema pensiones muy similares o incluso más altas que el actual sistema. Cuando digo muy similares, ¿cuál es? Se hizo un ejercicio con una pensión de $700, una presunción de incremento de 1,5% en la tasa de salario. ¿Y por qué se utilizó 1.5%? El salario mínimo ha subido 42% en los últimos 10 años. Matemáticas sencillas, 4.2 por año. La corrida la hicieron con 1.5. O sea, que es mucho más bajo. Juan, y voy más, lo reportado a la caja en los últimos años indica un aumento de casi 5% promedio en la planilla de hombres y casi 6% en las planillas de las mujeres, en las empresas formales. O sea, que lo que estamos diciendo es que el incremento efectivo de los salarios es superiorísimo al 1,5%, que es la posición más conservadora que tú puedes tener. Correcto. El factor otro que se tomó para calcular la pensión fue 5%. Crecimiento de la masa de inversión, 5%, del Fondo Único Solidario. Retorno sobre la inversión, Retorno del sobre la 5%. Que no es descabellado. Costa Rica tiene 6.8%. Sí. Entonces, no es descabellado. Y actualmente la caja tiene casi 4%, con cero políticas sanas de inversión, con altísimos niveles de overnight, ¿ve? Por otras cosas que son la gobernanza que hablábamos, los procesos administrativos severos. Lo que quiere decir es que 1.5% de aumento salarial anual y 5% de retorno sobre los fondos son números conservadores. Conservadores. Podría ser mucho mejor, pero Así tampoco es. podemos prometer algo que después no se pueda cumplir. Y esos números nos daban, con 240 cuotas, un rendimiento del 58% de la pensión. Si te quedabas los 3 años, te daba 65 o más por ciento, con números conservadores. Esto implica de que definitivamente el sistema sí te puede dar una opción de una mejor pensión, sí te mantiene el derecho de irte a la edad que tú quieras y sí te da un incentivo para que te quedes y tengas una mejor pensión. El problema que tenemos ahora, y es lo que no se ha discutido, es cómo vamos a financiar esos 966 millones que tiene que levantar el gobierno. Don Francisco, perdone, por acá en el YouTube nos hacen una pregunta. ¿Por qué el reconocimiento de lo cotizado al sistema de beneficio definido tiene un tope de 2.500 y los del mixto no tienen tope si ambos tienen un máximo de 1.500 y 500 respectivamente en el sistema actual? Porque se está tomando lo que dice la ley actual. Se está refiriendo a la ley actual de lo que tienes hoy. ¿Ve? La ley actual tiene topes. Tope y la propuesta para calcular el bono toma en consideración esos topes. ¿Ve? Bueno, yo diría que… Don Francisco, es importante decir, la propuesta nueva no tiene tope. Sí, la indexación tampoco. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vemos acá, reflexiones finales. Ya entramos en las reflexiones finales. La ley no es perfecta. Hace un momento el presidente y yo hablando encontramos un montón de cosas que se pueden mejorar. Es una propuesta ambiciosa y deja un espacio, esos 7 años que toma, es un espacio que, como yo siempre digo, va a 2 administraciones, hay que hacer una cantidad de reformas internas dentro de la institución tremenda para poder tener la institución que todos los panameños queremos y que justifica que se haga el esfuerzo de resolverla. Muy apretadamente, pido disculpas, pero me metieron en otra reunión. Esto es lo que yo tengo y pues tendremos unos 10, 15 minutos para conversar algunas preguntas que ustedes consideren. Suéltala de una vez. Muchas gracias. Excelente presentación. Yo quisiera, eso no se abordó, si usted pudiera explicar la filosofía de obligar a los informales a cotizar. Ese concepto, o si era mejor incentivar, motivar. El sistema puede exigir, porque habla de multas, tiene la capacidad de obligar. Ese concepto también filosófico de obligación a mí me genera ruido, ¿no? El concepto filosófico es lo que yo dije, solidario, todos tenemos que estar cubiertos. Hay gente que no le interesa el sistema como está, y yo lo entiendo. Yo he hablado con personas que dicen, ¿yo para qué voy a poner mi plata si nadie me garantiza nada?
Pero justamente la filosofía del sistema es que te estoy creando las condiciones para que tu plata venga. Entonces te tengo que poner un elemento coercitivo. ¿Y cuál es la coerción? Que tú como independiente, cuando tengas que hacer alguna transacción con el Estado, necesitas un paz-y-salvo que te lo va a dar el sistema. Esa es la coerción. Otra cosa, se dice que va a ser más caro que el actual sistema. No es cierto. Actualmente es 13,5% lo que tú pones. Con la nueva ley te queda más o menos casi en 10%. ¿Por qué? Porque sobre los 1.000 que se calcula el 18, te descuentan 480 como gastos de producción del ingreso, que te da 520. Entonces, cuando tú divides, lo que tú estás calculando te reduce la base sobre la cual se calcula. Más 8 para salud. Si quieres, no te obliga a tomar salud, que todavía es mucho más barato que una póliza privada, que tiene más restricciones. ¿Otra pregunta? Acá. Gracias, licenciado. Yo tengo dos preguntitas. Los estados financieros de la Caja de Seguro Social, tengo entendido que ustedes los presentaron y no han sido refrendados. Y eso es básicamente para tener una idea de cómo está la salud financiera de alguien, tiene que tener estado financiero. Y la otra pregunta es… ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si realmente existen los estados financieros, si realmente se pueden ver, quién los tiene y cómo pudiéramos ver, porque yo creo que es una de las desconfianzas de la población el hecho de que no muestran los estados financieros. Y la otra pregunta es si después de añadir tanta mejora a esta ley o tantos cambios a la ley, no se desvirtúa la ley original, ¿no sería mejor entonces retirarla y sentarse entonces a arreglar todo primero y después presentarla como debe ser? Vamos para atrás. Si usted tiene los 966 millones y se los va a prestar al gobierno para cubrir el valle, yo creo que sí, podemos sentar un año más. El tema es que no hay la obligación de poner ese dinero. ¿Ok? Esa es una. La otra es lo siguiente. Los estados financieros están en la página web de la institución. ¿Hay algún auditor aquí? Bien. Los auditores, cuando evalúan un estado financiero, dan distintos tipos de opiniones. Dicen ellos, salvo tal cosa, refleja razonablemente la situación del negocio. Una salvedad. Refleja razonablemente la situación del negocio cuando ha pasado todos los filtros. Dígame si me equivoco, colega. La tercera es, nos abstenemos de expresar una opinión por tales y tales y tales y tales y tales cosas. Y la cuarta es, no sirve para nada estos estados financieros. No lo dicen así, pero ese es el mensaje. Hasta ahora, los estados financieros, la Contraloría se abstiene de emitir opiniones. ¿Cuál es la principal crítica que tienen ellos? Que los sistemas, volvemos, sistemas tecnológicos atrasados y gobernanza no funcionan. Si usted quiere balancear una cuenta de inversiones, usted tiene que ir a sacar de un Excel los datos, comparar con el asiento contable, después ajustar o el asiento o el Excel, no sé cuál ajustan, para poder poner lo que vas a poner en el balance. Dicen los consultores, no. La consistencia de la data se presta a manipulación y yo no puedo decir que ese dato es correcto. Se abstiene. Otra es que cuando se emigró al sistema SAP, el sistema SAP, los expertos en tecnología, SAP es uno de los mejores sistemas del mundo, porque tiene un pequeño problema, es perfecto, o pretende ser perfecto. Cuando tú vas a meter data, tú tienes que adecuarla a la estructura de SAP. SAP no se adecua a tu estructura, hay que sapear, como dicen ellos, la data. Estoy hablando del lenguaje que usan ellos, yo no hablo así. Hay que sapear la información, hay que adaptarla. Y los que son banqueros saben lo que son los clearing accounts y ese tipo de cosas. Cuando llega la plata así confusa y no lo puedes ubicar en las estructuras, si hay unas cuentas de compensaciones de débitos y créditos. Entonces, lo que no puede ponerlo lo manda allá. Y lo va a mandar allá, en débitos y créditos. Resultado, hay 2.000 millones de dólares que no se sabe a qué cuenta van porque no están debidamente ingresadas al sistema.
¿Altera el valor total? No. ¿Altera la consistencia de los datos? Sí. Entonces dice, con mucha razón la Contraloría, ¿sabes qué? Yo no puedo emitir una opinión y me abstengo. Pero están los datos, los estados financieros están ahí, con esas restricciones que existen. Y hay otras más, que había la cartera de préstamos, no tenía la reserva de morosidad, toda cartera de préstamos tiene que tener una reserva de morosidad. Había problemas en la adjudicación de algunas partidas, porque se hacen manual, parte de los procesos son manuales, parte son informáticos y después se consolidan en una cosa media extraña que tienen ahí. Entonces, obviamente, yo entiendo la posición de ellos, yo no puedo decir que eso está bien, me abstengo de opinar. El problema no es ese, el problema es que la Caja se pasó más de 5 años sin ver los estados financieros y nunca dijo nada. Hasta el 2019, que pudieron verlos, llegaron todos juntos de la Contraloría, nos abstenemos. El problema es que hacer un estado financiero demoraba 1 año y medio. Nosotros lo bajamos a 3 meses para poder tener la data más reciente. El problema es que tú no sabes cuál es tu posición de caja. Los que somos banqueros, tú tienes que amanecer cuál es tu posición de caja para poder invertir tus excedentes y manejarlo. Ahí no se sabe. Por eso es que tú tienes mucha plata en overnight, pero es que no sabes cuánto tienes que gastar, no sabes tu flujo de obligaciones. Por eso digo, hay un problema severo de gestión. Ese perro me mordió muchas veces, que no podíamos nosotros tomar decisiones financieras oportunas y correctas porque no teníamos la data suficiente en el momento necesario. Y podemos hablar toda la mañana y mañana. Eso es lo que te puedo decir, colega. ¿Ok? De repente queda desvirtuada la ley original. La ley original se va a desvirtuar, puedes apostarlo. Hay 2 formas de hacer una ley. O tú reformas una ley íntegra y pones el capítulo, el artículo que cambias, seguido del que no cambiaste, o tú haces modificación de artículos por artículo y después sacas, como hacen los códigos, una edición que incluye las modificaciones y con pie de página qué fue lo que se cambió. Es técnica de, ¿cómo se llama? Técnica legislativa. Es legítima. De hecho, podría estar circulando cuáles son los artículos que cambiaron, cuáles no son los que cambiaron. Y podemos irnos a hablar, que si es de derecho público, que si es institución pública, que no. Los fondos de la Caja no son públicos, son privados. Eso no es plata del gobierno, es plata de los trabajadores que están ahí. Entendamos eso. Si no hay más preguntas, Iris. Me gustó mucho su primera gráfica, que si la pudiera proyectar, y me gustó... Y puede mejorarlas. Me gustó porque los pocos voceros que he escuchado, usted ha reconocido el tema de gobernanza, regulaciones de procesos son importantes, y usted contempló que los retos son abastecimiento, medicamentos, salud. Es lo que la gente siente. Es lo que la gente siente, y voy para allá, porque otros dicen que eso no tiene nada que ver con la ley. Hay otros que plantean eso. Sin embargo, para generar confianza, que es lo que usted dice en la última, confianza ciudadana, muchos necesitan sentir, o la población, lo que yo percibo, es que exista salud de calidad. ¿Cómo en la ley? ¿Dónde en la ley? Porque se habla de los poderes del director, se habla de mejorar tecnológicamente, ¿Cuál es su pero nombre? eso no está en la ley. ¿Cuál es su nombre? Hernando Carrasquilla. Hernando, es que exactamente ese es el tema. Si tú quieres resolver esto, tú puedes decir que voy a poner licitaciones directas, voy a aumentar el número de médicos. No resuelves el problema. El problema está aquí, aquí. Este es el síntoma, este es el problema. Y esto lleva tiempo. Hay que cambiar el marco jurídico de la institución. Hay que hacer cambios profundos en los sistemas y procesos, la tecnología, como decía acá con el colega, la gobernanza.
Yo siempre digo este ejemplo. Un día la Junta con toda razón me pidió una revisión de una ley, se la mandó al Departamento de Bienes y Raíces, no lo hicieron, a la tercera me llamaron a mí, su director, ayúdenos. La Junta que da órdenes me pide, me llega, digo, tienes razón, llamo a los funcionarios, les digo lo que hay que hacer. Me dice el abogado que él no lo va a hacer, porque ese no es trabajo de él, porque ellos no legislan. Digo, no le estoy pidiendo legislación, la Junta te está diciendo esta normativa, ¿qué habría que cambiar para que nosotros podamos ser efectivos en la gestión de estos activos? Es todo lo que te están pidiendo. Yo hice el mamotreto de cambio, puse los artículos de la ley, le dejé el espacio para que él me pusiera y la justificación. No lo hizo. Lo quise amonestar y el jefe me dice, usted no lo puede amonestar porque de acuerdo al reglamento, solo su jefe inmediato le puede llamar la atención. O que la Junta Directiva está discutiendo que una secretaria le torció los ojos a otra. Y la Junta Directiva, eso llega a Junta Directiva. O tú tienes un director que no entiende lo que estamos haciendo y se niega a hacer una transacción que le costó 138 millones de dólares a la institución, a ustedes, por malas decisiones que nos dejaron tomar, porque no entienden el tema que estamos manejando. La ley no te puede decir eso. La ley te tiene que decir gobernanza, reformas, requerimientos, libertad de acción para poder hacer eso. Por eso dije que lleva tiempo, por eso dije que esos 7 años que están ahí de gracia nos van a permitir. A mí no, yo estoy incidentalmente ahí. A los que están, a Dino y a su gente, les deben permitir hacer los ajustes e ir mejorando esas expectativas de atención. ¿Estamos claros, Hernando? Otto. Doctor, buenos días. Perdone, ¿qué supone para efectos de riesgo en el sistema solidario no contributivo la participación de ese bloque? Y adicional un poco, que creo que es lo que la opinión pública percibe, esa opacidad de, aunque esté registrado el aporte del Estado, que no está contundentemente declarado ni sostenible tampoco. Bien, si lo no contributivo, me imagino que te refieres a los informales, es importante. Estamos hablando del 48% de la población. Y es importante porque esos recursos son necesarios para poder tener una presencia financiera más rentable, porque a mayor volumen de recursos tú puedes negociar mejores condiciones cuando haces un proyecto. Es importante, muy importante. Y la segunda es, ¿dónde está esa obligación? Bueno, eso fue lo que yo dije. Lo que la ley no te está diciendo, pero lo está haciendo, es que esa obligación pasa a ser un pasivo del gobierno con la institución. ¿Cómo lo va a registrar? No lo sé. Yo tengo algunas ideas que no te las voy a regalar. Tengo algunas ideas. Cuentas de orden o cuentas de débito y crédito dentro de los balances, pero eso distorsiona un poco la presencia del balance, así que no sé. Pero eso queda registrada una obligación. Ponte que el Estado no la cumple, tú tienes un derecho de demanda, porque está basado en una ley que te dijo que se iba a poner. Hoy día no tienes ninguno. Otto, discúlpame, perdón, jefe, dígame. No, jefe, usted jefe. Gracias. Yo estoy de acuerdo que esta es, o sea, si no pasamos de esta primera gráfica, todo el resto del diálogo y todo el resto del debate se va a enredar tremendamente. O sea, ¿cómo hacemos para que la población entienda, y en especial los diputados, que no podemos esperar a lo que tienes en la mano derecha, que es prácticamente refundar cómo funcionan la mitad de las cosas en este país, para resolver el problema que tenemos de la seguridad social? Porque me parece a mí que muchas de las personas que están opinando tienen excelentes ideas, pero intentar resolver todos los problemas antes de resolver el primer problema que tenemos que resolver es imposible. ¿Cómo hacemos para que esto penetre y el
diálogo, el debate, se enfoque en este problema, entendiendo desde luego que el gobierno central nos ha dicho, aquí tienes 966 millones de dólares, para que durante todo este tiempo que siga después de que aprobemos esto, ya sepamos que este problema lo tenemos controlado. Sí, yo tenía una lámina que la quité porque no quería que se rieran. ¿Usted ha visto una lámina de un gato viéndose en un espejo y él ve un león? ¿Han visto esa? Si yo quiero llegarme a la realidad, ¿qué cambio? ¿El espejo o el gato? El gato. En Panamá es el espejo. Entonces, como tenemos un gato, que es el país, y un espejo, que es la caja del Seguro Social, como está reflejando cosas que a mí no me gustan, cambia ese espejo. No me gusta. No. Esto es lo que tenemos que cambiar, como dijo Otto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos los consensos de estas cosas que hay que hacer aquí? ¿Cómo somos conscientes que tenemos 2% de tasa de natalidad, de los cuales los indígenas son el 3.6% de crecimiento y el resto menos de 1? El promedio me da 2. Cuando yo tengo gente que está ingresando, gente joven, que son en los sectores más vulnerables, que no entran al mercado de trabajo, que no cotizan, ¿cómo manejo yo esa cifra? Ah, no me toques la edad de jubilación. No, tengo un problema ahí de la pirámide demográfica. ¿Cómo lo manejo? Las capacidades, el empleo, los bajos salarios, ¿cómo resuelvo eso? Con educación. Tengo que tener una educación dirigida a nuevas habilidades para tener nuevas oportunidades de trabajo. Eduardo, ¿querías decir algo? Sí, como no, aprovechando la presencia de un líder empresarial acá, yo lo que percibo es que estamos, todo el país, únicamente concentrado en este tema que es sumamente importante, pero realmente lo que requiere el país es productividad. Y la productividad no va a venir del gobierno porque el Estado no está llamado a producir, sino que tiene que venir del sector privado. ¿Qué acciones ha contemplado los gremios empresariales para aumentar la productividad del país desde un punto de vista global y en conjunto con la banca? Porque le estaba hablando a Otto sobre ese tema. Hay dos tipos de productividad. La productividad laboral de nuestros trabajadores, que es bien difícil hacerlo con el código de trabajo que tenemos actualmente. Es muy difícil. Y la productividad general del país, que es generando inversión extranjera al final del día. Yo estoy claro, voy uno por uno. Nosotros en la Cámara de Comercio, ¿qué hemos logrado y qué hemos tratado de hacer? No hemos tenido la oportunidad, tengo que ser honesto, este gobierno le ha demorado algo poder hacer las giras que nosotros usualmente hacemos con el gobierno para buscar inversión extranjera, que a primera mano es lo que va a generar empleo rápido. Y me refiero a corto plazo, porque a largo plazo sí estamos haciendo cosas juntos con el gobierno en temas que van a ser, si los logramos, muy productivos para el país. Y para mencionar uno, el tema de semiconductores, por ejemplo. El tema de semiconductores, la Cámara de Comercio le pidió a un miembro de su junta directiva que literalmente se mudara a Washington. Y así fue. Uno de nuestros miembros de la junta directiva se mudó a Washington, está hoy en día, en la embajada de Washington con el embajador José Miguel Alemán, viviendo en Washington, nada más viendo el tema de semiconductores. ¿Por qué? Porque pensamos que hay una gran oportunidad para Panamá. Y una fábrica de semiconductores o algo que tenga que ver con semiconductores, porque aquí en Panamá podemos manejar nada más la prueba y empaque. Estamos hablando de una inversión en Panamá de 2 billones de dólares. Eso es a mediano y largo plazo. Yo personalmente estoy participando en reuniones de un grupo que se llama Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y nos han invitado, o participamos originalmente, Dominicana, Costa Rica, Panamá, y ahora se
se introdujo Ecuador. Estamos viendo dos temas en particulares y en Panamá, probablemente para Panamá un tercero, que es el tema de insumos médicos y en lo que yo estoy apostando, que es una cosa que no mucha gente conoce, que es lo que le llaman en inglés medical trials, que son pruebas médicas en stage 3, antes que sean aprobadas, que ciertas farmacéuticas quisieran hacer en Panamá, probablemente en la Ciudad de la Salud, que dejaría mucho ingreso al país y a la vez pondría medicamentos de última tecnología a las personas que después que pasen un check and balance podrían ser aprobadas para estos procesos. Eso es lo que estamos haciendo a mediano plazo. A corto plazo tengo que ser bien honesto. Y yo recibo aquí muchas empresas y yo viajo a título personal o a nombre de la Cámara a buscar inversión extranjera. Mucha gente está esperando qué pasa con esto. Y me refiero a panameños y extranjeros. Es una realidad. Si los panameños no nos ponemos de acuerdo en este sentido, no nos quejemos que Costa Rica nos está robando el mandado. Nosotros les estamos mandando los mandados a Costa Rica. Esa es la realidad. Lo dije en la Junta Directiva antes de ayer o ayer, ya no sé ni qué día es hoy, pero siempre que vamos hablando de educación. Es una cosa increíble. Yo invito aquí al ministro del MOP, lo dije, y quedamos hablando de educación. Yo invito aquí al ministro del MIDA, quedamos hablando de educación. Tenemos un problema en educación gravísimo, gravísimo. No soy experto en el tema, no lo soy, es una realidad, pero yo me río, pero no da risa, pero todas, mira, él acabó hablando de educación al final. Vinimos a hablar del tema de la Caja del Seguro Social y quedamos hablando de educación. Increíble cómo todas las conversaciones, viendo hacia el futuro, tienen que ver con educación. Nosotros en la empresa privada estamos viendo cómo aportamos en todo el sentido de la palabra en el ITSE, por ejemplo, que es una educación blanda, más rápida y de cosas que está necesitando la empresa privada. No necesariamente estamos necesitando, perdón con los abogados, más abogados. Estamos buscando y estamos apoyando. Y lo doy como un ejemplo. Copa Airlines, que es la aerolínea más reconocida de la región, necesita 300 mecánicos al año. Hay una oportunidad. Ya hicimos un pacto con el Instituto Técnico Don Bosco, ya hicimos un pacto con el ITSE y Copa tiene su propia escuela. Desafortunadamente a Copa, el 10% de los estudiantes graduados de las escuelas públicas que aplican al programa de Copa, nada más el 10% pasan los requerimientos mínimos. Copa quiere 300 mecánicos todos los años. Panamá, teniendo a Copa Airlines, tiene 800 mecánicos en planta ahora mismo. El Salvador, no me pregunten por qué, tiene 8,000. Entonces, estamos apostando en cosas, múltiples cosas en ese sentido, pero tenemos que ser realistas. Yo fui a la Universidad de Purdue la semana pasada a una reunión en el tema de semiconductores, porque Purdue, lo digo, pero nadie lo sabe. Si un panameño va a la Universidad de Purdue, que modestia aparte es una tremenda universidad, sí, bueno, mi hijo está ahí, así que puedo decirlo, es una tremenda universidad, y traté de convencerlo, no lo logré, a estudiar semiconductores o algo relacionado, paga como si viviera en el estado de Indiana. Esos son $11,000 al año. Una de las mejores es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, pero en Panamá nadie sabe eso. Yo le dije a mi hijo, cámbiate para semiconductores. No lo logré. Sin embargo, hay tantas oportunidades que están pasando por enfrente de nosotros y nadie las está volteando a ver. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros desde la Cámara de Comercio? Que por lo menos nuestros agremiados se enteren. Se enteren. Estamos apostando en 1000 cosas y no me tenía que quedar toda la mañana con el señor Bustamante aquí, porque sí le estamos metiendo diente a múltiples temas, a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo me quedo si tienen alguna pregunta adicional. Gracias. Muchas gracias. No, para nada, yo estoy claro. Yo tengo también 10 minutos más porque tengo una reunión con la directora general de aduanas. Si tienen alguna pregunta adicional,
de esto, de otro tema, de la cámara, de no la cámara, del seguro, del no seguro. Los que me han visto en televisión, lo que me han visto en televisión, tengo un problema. Peco de honesto y digo mi verdad, no necesariamente la verdad. Así que, no, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Y cualquier pregunta, con mucho gusto. Bueno, ¿está en fila? Está en fila.